Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y colis en el título. Hoy vamos a hablar sobre la victoria de Isaac del Toro en la 17ª etapa del Giro Italia 2025. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Red Bull Bora-Hansgrohe, donde el principal objetivo pues es ganar la maglia rosa con Primož Roglič. Una vez dicho esto os voy a presentar esta 17ª etapa, que como sabéis era un día de 155 kilómetros desde San Michele hasta Bormio, y estos 155 kilómetros se traducían en 3.813 metros de desnivel positivo, que por cierto las capturas que vais a ver en este vídeo es de la página de Pro Cycling Stat. Decir que básicamente la carrera, en vez de relanzarse quedando haciendo, o sea, en vez de hacerse, disculpar, 155 kilómetros, se han hecho 154, porque básicamente la neutralizada, si no recuerdo mal, un corredor de Ineos no estaba por un problema mecánico en el pelotón y la han tenido que retrasar un poco. Pero nada más empezar, Mads Pedersen lo probaba, evidentemente este ataque era capturado, luego volvía a probarlo Mattia Cattaneo con otro corredor, también contraatacaba Mads Pedersen, rápidamente eran capturados, luego lo intentaba Marcelucci con otro corredor, luego también aceleraba Wout van Aert, Hull, contraatacaba Mads Pedersen, que Mads Pedersen en la primera parte bastante juguetón, también atacaba a Quentin Parcher, porque evidentemente el corredor francés quería que se hiciera la fuga. De hecho, hay que decir que una vez que atacó Quentin Parcher, estos atacantes fueron neutralizados, pero al poco se volvió a vivir un ritmo bastante fuerte, y en la primera parte del pelotón había 30 corredores, que esto es importante, porque aquí empezaba a controlar el UAE con Jay Vine y Brandon McNulty, y acto seguido pues se quedaría Juan Ayuso, el corredor alicantino del UAE. Luego básicamente atacaban otros 6 corredores desde el pelotón que intentaban hacer el movimiento. Luego aquí, a falta de 133 kilómetros, pues se ponía a controlar el líder 3 para evidentemente el sprint intermedio de Kles, que estaba situado en el kilómetro 23,5, que evidentemente sin ningún tipo de problema lo ganaba Mads Pedersen. Segundo Dries de Bond, tercero Matthias Basset, y luego cuarto Dan Hull, disculpar, y quinto Orly Saular. Luego este grupo fue capturado porque básicamente Mads Pedersen siguió dándole a los pedales una vez que pasó por el sprint intermedio, porque quería estar en la fuga, lo único que el pelotón pues no dejó que sucediera eso. A falta de 126 kilómetros pues se producían más ataques, lo probaba, que de hecho en este grupo hay que decir una cosa bastante importante, es que por delante se había ido Derek G, Tina Aresman y Damiano Caruso, y esto hizo que básicamente Isaac del Toro se lanzara al ataque, y evidentemente este grupo fue rápidamente capturado. Luego, a falta de 122, como digo, el grupo este fue capturado porque básicamente estaba el propio Isaac del Toro, Derek G, Tina Aresman y Damiano Caruso. Luego, a falta de 121 kilómetros, atacaban Daniel Felipe Martínez, Mads Pedersen y Steven Kruijswijk. A estos sí que les dejaron escaparse. Que ahora hablaremos de los equipos que estaban en la fuga. Decir que a falta de 106 kilómetros empezaba a tirar el Polti, porque era el único equipo que no tenía ningún tipo de corredor en la fuga. Vamos a empezar hablando de la composición de la fuga. Vamos a empezar de los equipos que no solo tenían un representante a los que tenían más, que vamos a empezar por el UAE, que solo tenía McNulty, el Grupama solo tenía Yeñez, el Q36 solo tenía Houson, luego el Soudal Quick Step tenía Cattaneo, Cofidis solo tenía Oldani, DSM solo tenía Román Bardet, luego Ineos tenía Hedu, Movistar a Milesi, Israel a Hoult, Tarossi a Bardiani, Education First a Stenhauser, Arkea a Huis. Y luego vamos a empezar por los equipos que ya tenían más de un representante, que el primero Intermarché con Mangers, disculpar, y Busato, Bahrein con Eulalia y Bilbao, el líder 3 con Mads Pedersen y Matthias Basek, el Alpecin con Kaidan Gross y Van den Bosse, luego el Jaiko con Chris Harper, Filippo Zana y Paul Dubel, luego con el Astana Ulissi, Fortunato y Cante, Red Bull Bora, Daniel Felipe Martínez, Nico Denz y Tagni, luego de Calón, de Bond, de Wolf y Vendrame. Por parte del Tudor, Brennan, Primers y Store, y por parte de Visma era el equipo que solo tenía más representantes, y en este caso 4, que estaban Van Barle, Lemen, Kruijswijk y Kelderman. Una vez dicho esto, decir que la fuga era conformada por 39 corredores, y evidentemente no le dejaron mucho margen, porque estaba Brandon McNulty a 7 minutos 43, que evidentemente para el UAE no le perjudicaba porque era de ese mismo equipo, pero a los demás equipos de la clasificación en general sí, que como digo, lo máximo que llegaron a tener es 3 minutos 16, 4 minutos, no mucho más. Ya cuando estaban en el
primer paso de montaña, que era el paso del Tonale, que os estoy marcando aquí el puerto en el perfil de Pro Cycling Manager, pues Callan Groves empezaba a sufrir y se quedaba a falta de 99 kilómetros. Eulalio iba al coche del equipo. Luego también otro que se veía que iba al coche del equipo pues era Marco Brenner. Luego Fortunato intentaba poner un ritmo bastante fuerte para seleccionar la fuga, básicamente. Luego veíamos una triste, bueno, antes de la triste noticia, Dries de Bons cedía de la cabeza de carrera, Mosca también se quedaba y Luke Plapp, el corredor australiano del Jayco, pues tristemente tenía que abandonar, que por lo menos pues se ha retirado con una increíble victoria, con una exhibición. A falta de 91 kilómetros por delante estaban Daniel Felipe Martínez, Huis, Eulalio, Stenhauser, Geniet Menges, Base, Houson, Cataneo, Harper, Zana, Roman Bardet, Kelderman, Cruiseville, Lemen, Sfrener, Storm, Magnulti, Fortunato, y por detrás perseguían por básicamente 4 corredores que eran Oldani, Vendramen, Hull, Ulisi. Luego el resto de la escapada pues estaban un poquito más tarde, o sea un poquito más lejos, mejor dicho. A falta de 92 kilómetros Paul Duvel era capturado por el pelotón, y luego al grupo de la maglia churra, la maglia de la montaña que portaba evidentemente Lorenzo Fortunato, pues a ese grupo volvían Ulisi, Oldani y Vendrame. Luego vamos a seguir hablando que básicamente veíamos como también Matías Cataneo iba al coche del equipo. Aquí a falta de 87 kilómetros los escapados contaban con una diferencia de 3 minutos 10 respecto al pelotón. Nico Denz era capturado por el pelotón, también Max Pedersen. Lorenzo Milesi era capaz de llegar al grupo que os hablo de la maglia Achurra, que por supuesto Lorenzo Fortunato pasaba primero por el sprint del paso de Tonale por el Com, evidentemente. Luego Van den Bosse también y Heidu, que eran capturados por el pelotón, y a falta de 81 kilómetros pues también lo hacía Pello Bilbao. La composición de este grupo cuando quedaban 81 kilómetros pues era 25 corredores. De la Astana estaba Ulisi Fortunato, por parte del UAE estaba Magnulti, por parte del Tudor Marco Brenner, Plymouth y Storr, por parte del Bismarck Kelderman, Cruiseville y Lemen, por parte del DSM Bardet, por parte del Jayco Harper y Zana, luego por parte del Soudal Quick Cataneo, por parte del Q36 Houson, luego Milesi, Basek por parte del Lidl 3, luego Hull, Menges, Geniez, Stenhauser, Vendrame, Oldani, Eulalio, Huis y Daniel Felipe Martínez. Luego el resultado del paso Tonale os he dicho que ha ganado primero Fortunato, segundo pasa Ulisi, tercero Matías Basek, cuarto Daniel Felipe Martínez, quinto Brandon Magnulti y sexto Román Bardet, que a falta de 75 kilómetros veíamos también otro abandono del señor J-Vine. Vamos a seguir con la carrera, evidentemente, porque es muy importante que vayamos rápido. Vale, luego os tengo que comentar básicamente que a falta de 65 kilómetros Diego Ulisi ganaba el segundo sprint intermedio del día, que estaba situado en el kilómetro 90 de carrera, y ya estábamos en los primeros pasos del puerto del paso del Mortirolo. Bueno, aquí Milesi se quedaba primero se quedaba Plymouth del grupo de la maglia Churra, luego poco más tarde se quedaba Milesi, y aquí veíamos como también Oldani y Vendrame se quedaba, luego Tiberi sufría en el pelotón, y definitivamente a falta de 56 kilómetros pues se quedaba el corredor italiano del Bahrain Victorious. Luego también del grupo de por delante se quedaba Geniez y Ulisi, y a falta de 54 kilómetros pues primero era capturado por el pelotón. Deciros que Wilco Kelderman empezaba a tirar del grupo de básicamente de la maglia Churra, que poco más tarde a falta de 54 Lorenzo Fortunato lanzaba un ataque. Hay que decir que en el pelotón, una vez que se quedó cortado Tiberi, bueno, más bien lo provocó que el Ineos se pusiera a tirar bastante fuerte. Luego hay que decir que Kelderman tiraba del grupo que os estoy comentando. Luego Fortunato atacaba y luego contraatacaba Daniel Felipe Martínez. Luego a falta de 53 kilómetros pues hay que decir que básicamente empezaba a llover en la línea de meta. Luego a falta de 53 kilómetros pues Chris Harper llegaba a la altura de Daniel Felipe Martínez, y otros corredores que atacaban en este grupo pues eran Lorenzo Fortunato y Stenhauser. A falta de 51 kilómetros apartaba Jonathan Castroviejo y empezaba a tirar el UAE, evidentemente. Luego por delante tiraba Barlemen, el corredor holandés, y luego pues al poco, a falta de 50 kilómetros, se quedaban 4 corredores de
el grupo de cabeza que eran Barlemen, Steven Kruijswijk y Hull. Luego también otro al poco se quedarían cortados Matías Basser, Filippo Zanna y Wilco Kelderman. A falta de 49 kilómetros Cataneo ponía un ritmo fuerte, aceleraba Bardet y le seguía Eulalio, y luego por detrás en el pelotón aceleraba Pellizzari, y con el de luego también empezaba a acelerar el Education First con Cepeda, y del Toro seguía a Simon Yates y a Egan Bernal, porque estos tres corredores se habían quedado un poquito más atrás. Atacaba Richard Carapaz, hay que decirlo, a falta de 49 kilómetros, Eulalio que ganaba el paso del Mortirolo, luego Simon Yates y del Toro llegaban a la altura de Pellizzari, también con Derek G. Luego en el grupo de la maglia rosa tiraba Milesi, evidentemente porque estaba Einer Rubio, y a falta de 43 kilómetros en las 5 primeras posiciones solo había habido un cambio, y es que básicamente Carapaz se colocaba a disculpar segundo, pero estaba a 9 segundos de quitarle la maglia rosa de forma virtual a Isaac del Toro. El com del paso del Mortirolo ya os he hablado que primero pasaba Eulalio, segundo Fortunato, tercero Stenhauser, cuarto Cataneo, quinto Bardet, sexto Daniel Felipe Martínez, luego Stor, luego Basek, y hay que decir que a falta de 41 kilómetros Richard Carapaz pues era capturado por el pelotón. A falta de 36 kilómetros y medio en el descenso del Mortirolo pues se iba básicamente se iban en un trío Román Bardet, Eulalio y Cataneo, y luego por detrás de este trío perseguían Lorenzo Fortunato y Stor. Luego decir que cuando ya llegábamos casi a la parte final del descenso pues atacaba Richard Carapaz y Pellizzari, y bueno, el grupo de la maglia churra pues entraba en el grupo 1 donde estaba Román Bardet y compañía. Luego hay que decir que básicamente el grupo de por delante pues estaba de la maglia churra estaba formado por Fortunato, Cataneo, Kelderman, Bardet, Daniel Felipe Martínez, Stor, Basek y Eulalio. Luego hay que decir que en el kilómetro Red Bull pasaba primero Cataneo, segundo Kelderman, tercero Stor, cuarto Bardet y quinto Lorenzo Fortunato. Mientras tanto por detrás en el grupo de la maglia rosa tiraba Damien Howson, porque evidentemente al estar Thomas Pidcock pues podía ganar la etapa. Luego seguimos hablando básicamente de esto, que en el grupo de la maglia churra, de la montaña pues aceleraba a Thomas Pidcock porque veía opciones de victoria, porque el corredor británico, bueno, la maglia rosa respecto al grupo de cabeza pues estaban como a un minuto 15. Luego corredores que estaban tirando cuando estábamos a 7 kilómetros de los pies del Emote, del puerto de Tercera, que os voy a pasar a situar en la carrera, pues básicamente tiraban Lorenzo Milesi y Damien Howson. Luego a falta de 11 kilómetros atacaba a Román Bardet cuando ya estábamos en la subida de la Mote, Daniel Felipe Martínez que se ponía a tirar en el pelotón. Luego sufrían gente como Thomas Pidcock, Brandon McNulty y Egan Bernal, atacaba a Einer Rubio, luego contraatacaba a falta de 9 kilómetros Isaac del Toro, le seguía Richard Carapaz, luego Román Bardet ganaba el com del Emote, y luego por detrás pues empezaba a tirar Simon Yates. Luego a falta de 5 kilómetros con 4 Richard Carapaz y Isaac del Toro llegaban a la altura de Román Bardet, que por cierto el com del Emote pues primero pasaba Román Bardet, segundo del Toro, tercero Carapaz y cuarto Derek G, y luego de cara al cuando quedaba 1 kilómetro 600 pues aceleraba Isaac del Toro y se iba en solitario. Ahora vamos a repasar la victoria de la etapa de Isaac del Toro con el top 10 básicamente en la tabla, que primero del Toro, segundo Bardet, tercero Carapaz, cuarto Simon Yates, quinto Pellizzari, sexto Derek G, séptimo Damiano Caruso, octavo Einer Rubio, noveno Maspool y décimo Eulalio. Luego la general pues ha habido cambios, evidentemente Isaac del Toro líder, segundo Richard Carapaz ha colocado, tercero Simon Yates, cuarto Derek G, quinto Caruso, sexto Egan Bernal, séptimo se ha colocado Pellizzari, octavo Einer Rubio, noveno Adam Yates y décimo Storer, que ha perdido mucho tiempo y básicamente ya veis que está al límite del top 10. Luego la maglia chiquilamino pues primero Mads Pedersen, segundo Lazcoiz y tercero Wout van Aert. Luego la maglia churra liderando Lorenzo Fortunato, segundo Scaroni y tercero Juan Ayuso, y luego por equipos, por jóvenes, disculpad, ya veis que primero Isaac del Toro, segundo Pellizzari y tercero Maspool, y luego por equipos ahora sí, primero el UAE, segundo el Bahrein, tercero el Astana. Una vez dicho esto pues vamos a intentar replicar la victoria de Isaac del Toro aquí en el videojuego. Bueno, estamos cuando quedan un poquito más de 60 kilómetros para finalizar esta 17ª etapa, y bueno, vamos a ir preparando el treno, que primero con el -3 va a ir Jay Vine, después va a ir yo creo que el señor Rafa el Maika, bueno, primero va a ir Juan Ayuso porque debido a los staff físicos, después va a ir va a ir Adam Yates. Bueno, iba a repartir el agua, vamos a decirle al corredor británico que vaya por el agua, después vamos a colocar a Rafa Almaica y luego a Isaac del Toro, que evidentemente aquí va a estar complicado porque no tienen porque ya os digo yo
que a Isaac del Toro, después del Giro de Italia que está haciendo, evidentemente le van a tener que subir muchos el stat. Vale, ya vemos que Adam Yates se está tirando porque ha cogido el agua. Vale, bien, pues vamos a poner al corredor británico después nuestra y vamos a ver que nos estamos quedando atrás. Y es verdad que el Education First pues se está poniendo un ritmo bastante fuerte. Por delante estaban Den Bosch, Dries de Bon, Pascualón y Corbin Strong, que bueno, vamos a ver si conseguimos llegar a esa cabeza de carrera o por lo menos cabeza del pelotón. Ahora ya que estamos más cerca vamos a bajar el nivel de esfuerzo de Jay Vine, que bueno, por si os lo preguntáis, básicamente Brandon McNulty, disculpar, se me ha quedado porque he puesto el por 8 y no me he dado cuenta que el corredor norteamericano pues había quedado atrás. Por cierto, Nicola Conchicataca, le siguen Damien Howson, que bueno, ya veis que Obian Dul pues se ha quedado de bastante maduro, se ha quedado petado. Aquí vemos a Primo Roglic, vemos cómo está Lucas Hamilton. Yo creo que le debería dar el habituallamiento ya a Jay Vine. Todavía quedan 7 kilómetros para finalizar la ascensión a este puerto del Mortirolo. A Van den Bosch, al corredor belga de Alpecin, le veo sufriendo bastante. Ya veis que está tirando Casper Asgreen, que bueno, en la vida real ha ganado el corredor danés una etapa. Así que bueno, vamos a ver por delante quién se ha ido, que van de 1 en 1. Bueno, está Thomas Pitcock, luego segundo Proudhon. Vamos a ver que eso ha tenido que ser un ataque de ahora porque no recuerdo haberlos mencionado. Y bueno, vamos a poner a tirar ya Juan Ayuso, evidentemente con menos violencia, porque hay que tener en cuenta que esta etapa no finaliza en el alto del Mortirolo, sino que está la bajada y luego unos 40 kilómetros con tendencia ascendente, incluido el puerto de tercera categoría del Emote, que es lo que os estoy marcando ahora mismo en el perfil abajo a la derecha. Ya veis que el Ineos pone un ritmo bastante fuerte, nos estamos quedando cortados. Me convendría acelerar un poquito porque quedan 4 kilómetros de ascensión y no me apetece quedarme. Casper Asgreen, que va a ceder definitivamente, y ya veis que está poniendo el ritmo Lucas Hamilton. Muy bien colocado Egan Bernal, veo que Aular aguanta aquí, aunque el corredor venezolano tiene toda la pinta que se va a empezar a quedar. Creo que este que viene cortado es Damien Howson y se han ido dos corredores por delante, que son Thomas Pitcock y Proudhon, pero que van a ser rápidamente neutralizados. Ya hemos puesto el trenecito UAE y antes de que acabe la etapa, evidentemente, o sea, la subida del Mortirolo, quiero pegar una pequeña aceleración. Vamos a bajar un momento al 75%. Ya veis que pasamos por la pancarta del último kilómetro, que bueno, está atravesando ahí una caravana, cosas de PCM, y bueno, una vez que nos acerquemos un poquito más al final y que se vuelva a endurecer la rampa, es decir, ya, pues vamos a pegar un acelerón con Juan Ayuso. Vamos a ver si nos podemos ir de alguien. 21 corredores aquí. Bueno, disculpar que he tenido que beber agua porque llevaba mucho tiempo hablando. Vale, a Jay Vine le vamos a poner en automático. Ya veis que Juan Ayuso pues está haciendo un descenso bastante rápido. Vamos a ponerle que Rafael Maica se ponga a tirar y mientras tanto el corredor alicantino pues va a ir a por el agua porque nos va a hacer falta. A ver, ahora mismo no, pero quedando 40 kilómetros todavía de carrera, pues seguramente sí. Ya veis que vamos rotando entre 30 corredores en el pelotón o 60, pero bueno, no me importa mucho porque ya veis que de hecho el ritmo que estoy llevando aquí en el pelotón pues es bastante flojito. Lo que espero que Juan Ayuso no se me quede cortado, porque puede ser una aliada bastante importante, aunque sería realista. Lo único que en la vida real pues ha pasado en la primera parte de la etapa. Todavía quedan muchos kilómetros de descenso. Ya veis que se pone a tirar Matt Pedersen, Richard Carapaz está aquí en las primeras posiciones. Viene Wout van Aert, Juan Ayuso, que nos ha traído el agua, muy bien por parte del alicantino. Vamos a ponerle que tirar, cursor de esfuerzo, vamos a poner que siga Isaac del Toro, le vamos a poner por delante del corredor mexicano, luego por delante de Adam Yates, y una vez que se coloque por detrás del Rafa Maica, pues le vamos a poner a tirar. Básicamente después de acabar el descenso del Mortirolo hay una subida bastante potente. La segunda subida que veis, que es esta, que es la que os estoy marcando, pues es donde estaba situado el kilómetro Red Bull en la vida real. Y bueno, vamos a ver Rafael Maica, vamos a ir poniendo ya a Juan Ayuso, que en breve acaba este descenso del paso del Mortirolo. A Jay Vine le vamos a poner que haga lo que quiera el corredor australiano, y como viene esta subida pues quiero que el ritmo sea bastante fuerte, así que vamos a poner un 86% con Juan Ayuso. Disculpar que ya veis que encima estamos 22 corredores aquí en el pelotón. Egan Bernal, que parece que sufre, se pone con Castroviejo y Arenman a tirar, y bueno, Juan Ayuso
Ayuso que está tirando bastante fuerte, ataca a Richard Carapaz, se pone a trabajar sobre Crack Anderson porque evidentemente aquí Mads Pedersen lo puede hacer muy bien, ataca a Simon Jay, le sigue Ciccone, Landa, Iner Rubio, Román Bardet. Vamos a poner ritmo con Juan Ayuso porque yo creo que aquí manteniendo a todos mis corredores por delante la puedo liar bastante. Evidentemente los escapados, cuidado que tienen 1 minuto 45, lo único que va en solitario Thomas Pidcock, que tiene toda la pinta que el corredor británico del Q36 pues ha ido en el básicamente en el descenso del paso del Mortirolo. Ya veis que 21 corredores aquí, el ritmo de Juan Ayuso que está siendo bastante bueno, ya hemos bajado la diferencia como unos 10 segundos respecto a Pidcock, pero evidentemente el corredor británico tiene pinta que acabará sufriendo, aunque ya veis que han llegado bastantes hombres, 40, aunque ahora se vuelve a partir. Ya veis que el ritmo por desore que la Anderson está siendo bastante fuerte. Juan Ayuso que sigue con su esfuerzo, nos ha pillado la rueda Julio Ciccone, Simon Yates, el señor Primo Roglic, Mikel Landa, Iner Rubio, Aresman y el corredor último que no he llegado a extinguir, creo que era Mikel Landa lo había dicho. Vamos a empezar la subida al kilómetro Red Bull, vamos a ver que ataca Primo Roglic, vamos a darle el avituallamiento ya a Juan Ayuso al corredor alicantino y como veis Thomas Pidcock que está a 1 minuto, pero ya os digo yo que al corredor británico pues le va a pasar factura pues estar casi 40 kilómetros escapados. Ya veis que nosotros vamos gestionando, evidentemente todavía nos queda Rafał Majka, Dan Yates, así que lo podemos hacer así. Ya veis que Mikel Landa cede, Mads Pedersen que sigue acelerando, que bueno, la verdad es que nos podemos aprovechar del corredor danés. Ya veis que ya Juan Ayuso no puede más con su alma, sigue acelerando Primo Roglic, aunque yo creo que va a ser rápidamente neutralizado, y la diferencia respecto a Thomas Pidcock pues ya la veis, le tenemos ahí. Yo creo que voy a bajar un poco el ritmo para seguir tirando más fuerte, más que nada porque tenemos todavía la subida al Emoté, y ya veis que yo creo que me voy a quedar sin fuerzas porque Isaac del Toro va un poco sufriendo. Como ha bajado mucho el ritmo Thomas Pidcock, pues ya veis que lo estoy bajando al 64% para recuperar un poco de energía. Si como no me ataque otro corredor importante de cara a la etapa, pues pueda seguir así en un rato. Evidentemente cuando empiece la subida tengo que apretar sí o sí para descolgar a gente, sobre todo a un Mads Pedersen, que evidentemente si llego con él al final en el sprint me puede reventar, pero ya veis que lo estoy gestionando bastante bien. Vamos a subir un poco al 70%, ahí está. Estamos a 1 kilómetro de empezar la subida del Emoté y yo creo que lo estoy gestionando bastante bien. Vamos a darle el avituallamiento a Rafał Majka, por cierto, y vamos a poner yo creo que un ritmo del 80%. Ya veis que la subida son 3 kilómetros. Cuidado que luego quedan nuestros 3 kilómetros. Se ataca Julio Ciccone, le sigue Simon Yates, Primo Roglic, Richard Carapaz y Mikel Landa, aunque no se acaban de ir porque van un poco diésel. Vamos a ver que Rafał Majka está aguantando bastante bien, pero al corredor polaco le queda bastante poco. Vale, una vez que le hemos neutralizado vamos a bajar el ritmo y vamos a pasar por la pancarta de que quedan 1 kilómetro para coronar el puerto. Pero ya veis que el señor Isaac del Toro sobre todo va sufriendo bastante. Ataca Julio Ciccone, por lo que tengo que poner ya a tirar a Dan Yates. Cuidado que puedo cortar a Isaac del Toro, por lo que tengo que bajar un poco el ritmo. Voy a poner ahí un 86% ahí para apretar, pero ahora mismo lo tengo que bajar al 60% para recuperar algo de energías. Ya veis cómo va de barras Isaac del Toro. Espero que no me ataquen en esta parte final de básicamente de la etapa, porque si no me la pueden liar. Hay 13 corredores en este grupo. Ya veis que si fuera con Adam Yates pues lo tendría más fácil. Encima aceleran más o menos igual tanto el corredor británico como el corredor mexicano. Pero bueno, como estamos con Isaac del Toro lo tenemos que hacer con el corredor mexicano. Hay que tener en cuenta que del kilómetro 3 al 1 pues básicamente es todo descenso. Vamos a apretar un poquito aquí al 80%, encima va a atacar Julio Ciccone. Cuidado con ese tipo de ataques que me va a dejar cortado. Quedan 3 kilómetros y medio. Vamos a dar el avituallamiento. Tal vez llegan un pelín tarde avituallamiento, pero llega el descenso. Vamos a empezar en una mala posición en el sprint, pero bueno, ya veis que se ha quedado el señor Mads Pedersen, que eso nos beneficia. Voy a sprintar ya con Adam Yates. Lo vamos a hacer con Del Toro. Vamos a ver qué podemos hacer. Curva a derechas. Vamos a hacer un buen puestómetro, pero
pero no vamos a conseguir ganar, ya que lo va a hacer Primo Roglic, segundo Richard Carapaz, tercero Adam Yates, que al final lo hemos hecho bien con el corredor británico, y sexto con Isaac del Toro, que bueno, al final no ha estado del todo mal. Vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto a Primo Roglic. Yo creo que al final, como digo, hemos hecho un buen resultado, pero hay que tener en cuenta que básicamente al final con ese último ataque de Giulio Ciccone pues nos hemos quedado bastante mal colocados. Una vez dicho esto, ya veis que le ponemos el por 8 y vamos a ver cómo es el desarrollo de la etapa. Ya veis, disculpad, el por 8 va a llegar el último corredor ya. Vale, que era un Ineos, creo que de hecho. Vamos a ver en el podio a Primo Roglic, lo he dicho, Adam Yates tercero. Y luego sextos con Isaac del Toro. Vamos a ver por equipos, evidentemente el primero el UAE. Y bueno, lo que siempre os digo en este tipo de vídeos, si os ha gustado, dale un like, sin un dislike. Y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.